En aras de cumplir con el tiempo, vamos a movilizarnos un poco rápido. Entonces, el tema que vamos a ver ahorita es enfermedades metabólicas y rendimiento reproductivo. Y aquí sí, es una pena que no se haya brindado más tiempo a esta charla, porque es un tema clave. Las enfermedades metabólicas se dan específicamente en el periodo de transición, y el periodo de transición es algo clave. Como dice ahí, pueden tener un efecto significativo en la lactancia, en la producción, que es básicamente leche, billete, en el desempeño del animal, en la fertilidad, porque de nada sirve que nosotros produzcamos leche si no podemos volver a preñar esa vaca, ¿ok? En la salud en general y, importante, en la longevidad de las vacas. Como decía anteriormente, la mayoría de estos trastornos metabólicos se dan alrededor del parto, en el periodo de transición, que pasa del periodo seco al periodo de lactancia de la vaca, ¿ok? Entonces ya es muy conocido que las enfermedades que ocurren, y varios compañeros aquí lo han dicho en la tarde de ayer, la mayoría de trastornos metabólicos que ocurren en los 30 días de la lactancia son el resultado del manejo que nosotros hagamos en los 60 días previos al parto. Eso es bastante importante y es muy clave tenerlo en mente. Entonces, la transición, solo para recordar, ya varios han mencionado esto, es el periodo comprendido entre las 3 semanas antes del parto y las 3 semanas posteriores al parto, ¿ok? Es un periodo bastante corto, ¿ok? Pero sí es un periodo de alto riesgo para la vida de la vaca. Hay un alto reto metabólico dentro de la vaca. Viene un animal de producir 0 litros de leche a incrementar una producción muy rápida, alcanzar un buen pico de producción y a la vez tener el tema reproductivo pendiente, ¿ok? Los problemas metabólicos más comunes en la vaca lechera: la cetosis, que se le conoce como acetonemia, la fiebre de leche o hipocalcemia, y la acidosis ruminal, la cual ya se ha discutido, por suerte, porque en aras del tiempo no se va a cubrir. Como les decía, necesitamos, señores, necesitamos tener un cambio de mentalidad, ¿ok? Ya no podemos ver la transición como un dolor de cabeza, y sí lo es, pero tenemos que verla como una área de oportunidad. El punto donde nosotros podemos hacer la diferencia y debemos hacer la diferencia para tener hatos productivos, hatos rentables, hatos eficientes. Lo que hagamos en este periodo de transición marca la diferencia en que seamos exitosos o nos vayamos a la quiebra. Y en estos periodos, en este tiempo que la situación no está fácil, necesitamos ser eficientes y hacer un buen manejo en el periodo de transición. 3 puntos o 3 factores biológicos a tener en cuenta, y yo puse ahí como base la nutrición. Ustedes pueden modificarla como les guste, pero si tenemos una buena nutrición, vamos a tener una buena salud y una buena inmunidad. Y eso has hablado, por ejemplo, ahorita el expositor anterior en la mañana habló el tema de minerales y su relación con la inmunidad. Entonces, eso es nutrición, ¿ok? Y como decíamos, si tenemos una vaca sana, una vaca que no se desgasta excesivamente, definitivamente vamos a tener una mejor reproducción. ¿Cómo el manejo nos ayuda? Bueno, si tenemos un buen manejo de la transición, vamos a tener un animal sano, un animal que le va a dar menos mastitis, un animal que no va a caer con hipocalcemia, ¿ok? No va a caer tanto en condición corporal, vamos a tener una producción sostenible o sustentable y definitivamente una muy buena reproducción. Entonces, la idea de la charla es que se lleven en la cabeza de que debemos adoptar un concepto preventivo. Ahí es donde va el tema, un concepto preventivo con la aplicación de prácticas convencionales y las tecnologías disponibles. ¿Cuáles son las metas del periodo de transición? Definitivamente alcanzar una alta producción de leche, minimizar la pérdida de condición corporal, bajar la incidencia y el impacto, definitivamente, porque siempre vamos a tener enfermedades metabólicas. La idea es reducir el impacto, ¿ok? Minimizar la inmunosupresión o el estrés y controlar, que es el tema de la charla, o reducir el número de días a la primera ovulación y mantener o mejorar la fertilidad. Ustedes dirán, wow, o sea, es mucho pedir.
pero sí se puede hacer con un manejo adecuado. El uso de tecnologías se logra. Las lecherías exitosas lo logran. Lo que vamos a discutir aquí por tema de tiempo, y yo sé que me voy a pasar, entonces les pido disculpas por eso, es 3 temas. La fiebre de leche, que eso, ¿quién no sabe de fiebre de leche? Es un tema súper viejo, pero cada vez se descubren más y más cosas y se le debe de dar la importancia necesaria, ¿ok? El estado de condición corporal, ¿okay? Es muy importante y en esto quiero hacer hincapié. El estado de condición corporal o la tabla que vamos a presentar aquí es para Holstein, pero eso no significa que nosotros lo podamos adaptar para nuestro cruce, ¿ok? Y es súper importante, no nos cuesta nada, ¿ok? Es de entrenar un trabajador, ¿entiende? Hacerlo bien y llevar registro de esa condición corporal. Y ya vamos a ver por qué, ¿ok? Y finalmente lo que vamos a hablar es el balance energético negativo, pleca cetosis, ¿ok? Porque del balance energético negativo se desprende el tema de la cetosis. Vamos a hablar de oportunidades de manejo alimenticio en vaca seca, que ya lo han hablado. El doctor Flores, de hecho, mostró esta misma gráfica el día de ayer. Entonces, ahí tenemos básicamente los niveles de calcio en plasma sanguíneo. Entonces, el punto de corte para una fiebre de leche se considera que es alrededor de 8.2, 8.5 miligramos por decilitro, como dice ahí. Y esto es lo que pasa con una vaca. Vamos a ver, ¿no se logra ver? No, está cruzado, no se mira en la pantalla, perdón. Se cae esa concentración de calcio en la vaca. Entonces es cuando la vaca se cae, ¿ok? Tenemos ese problema. Sin embargo, aun cuando no tenemos problemas visibles de fiebre de leche, los niveles de calcio, caen. Y esto ya tiene un efecto negativo en la vaca. Lo que queremos es evitar este bajón. Queremos, y de nuevo, yo desde que empecé con este tema, hablaba del concepto de la vaca feliz. Si la vaca está en buena condición, si la vaca está bien alimentada, se va a desempeñar mejor. Y eso aplica para cada uno de nosotros. Si nosotros estamos con gripe, con temperatura, con dolor en los huesos, definitivamente no nos vamos a desempeñar de la misma forma como que si estamos completamente sanos. Y eso es exactamente lo que pasa en las vacas, ¿ok? Entonces queremos evitar esos bajones. Y si se dan, porque se van a dar, que sea el menor daño posible, ¿ok? Y que la vaca salga adelante sin mayores problemas. La fiebre de leche, como les decía, y me disculpo porque esto está en inglés, pero es tan complicada y hay 2 ramas plenamente identificadas. Si se fijan en la base de la diapositiva, está la referencia 1985. Esto es viejo, señores, y aún es un tema vigente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace una falta de calcio? Básicamente, lo que son el músculo liso se ve afectado. El músculo liso para desarrollar contracciones necesita calcio. Si no tiene calcio, empieza a funcionar mal. Por eso es que cuando se quedan los músculos de las patas de las vacas sin calcio, no pueden contraerse, no sostiene la vaca y la vaca se cae. Síndrome de vaca caída, ¿ok? Pero no, uno va a la finca y ¿usted tiene problemas de fiebre de leche? No, dice, yo no tengo problemas de fiebre de leche. Y uno va a la sala de ordeño, va a ver las vacas y empieza a ver aquel montón de vacas, ¿me entiende? Temblorosas, caminando. Esa vaca ya está sufriendo problemas. El problema de esto, ¿me entiende? Y como vemos aquí, es una reducida función del músculo liso. Por parte de la producción hay una baja movilidad del rumen, y eso ya lo ha discutido también otros expositores, ¿ok? ¿Eso qué nos lleva? A un bajo consumo de materia seca. ¿Por qué? Porque se ocupa la rumia, y lo dijeron varios, para reducir el tamaño de partícula, y de esa manera el alimento pasa hacia atrás. Si ese alimento no pasa hacia atrás, ese rumen está lleno y la vaca no consume. ¿A qué nos lleva? A una cetosis, ¿ok? Una fiebre de leche se puede mezclar y por lo generalmente se mezcla con una cetosis, ¿ok? Por otro lado, entonces
En la teta, en el pezón, no hay un cierre rápido. Como no hay calcio, ese músculo liso no cierra ese pezón rápidamente. Y esa vaca, de por sí la vaca está inmunosuprimida. O sea, no se defiende adecuadamente de los ataques de microbios. Ajá, y si ese esfínter no se cierra y esa vaca se contamina ese pezón, ahí viene la mastitis. Entonces, al final reducen la producción o la potencial producción de leche. Por el lado reproductivo, ¿ok? Entonces, por eso es que la fiebre de leche o la baja de calcio se asocia con retención de placenta. ¿Por qué? Porque el músculo liso a nivel del útero no tiene la capacidad de contraerse y se le dificulta expulsar las membranas. Además de que el calcio también actúa a nivel del sistema inmune. El sistema inmune no funciona adecuadamente y no se logran expulsar las membranas. Lo que nos puede reducir en una metritis puede resultar en un prolapso, ¿okay? Una tardía involución del útero, lo que podría ser rápido, porque tenemos una buena función muscular, tarda más tiempo y nos puede producir una infección. Entonces, al final, ¿en qué quedamos? Con una pobre reproducción. Entonces, una fiebre de leche, ¿entiendes? Nos afecta tanto la producción como la reproducción. Entonces, señores, si sabemos esto y podemos tratar de controlarlo, hagámoslo. Como le digo, pongamos esa vaca en un mejor plano nutricional, hablando de calcio, simplemente de calcio. Herramientas, ya se ha hablado aquí también, el uso de un concentrado con sales aniónicas, ¿ok? Ahora bien, hay de sal aniónica a sal aniónica. Entonces, uno dice, sí, ingeniero, yo estoy dando sales aniónicas. Si uno da sales aniónicas, a la par tiene que venir medición de pH en la orina. ¿Ok? No solo es dar a sal aniónica, si yo doy sal aniónica. No. Hagámoslo correcto, hagámoslo completo el trabajo. ¿Qué es lo que busca la sal aniónica? Acidificar el metabolismo de la vaca artificialmente. El metabolismo idealmente tiene que estar tirando a neutro y alcalino. Personas o vacas con metabolismo alcalino son personas felices, son personas con un sistema inmune más completo, más capaz. Y si no, díganme, porque ya todos pasamos esa experiencia con el COVID. Allá andaban en WhatsApp y por todas las redes sociales, estos son los alimentos que hay que consumir para subir el pH en nuestro sistema, que aguacate, que limón y no sé qué otras cosas. Y es cierto, suben el pH. Al subir el pH, el sistema inmune se defiende mejor. En este caso, señores, nosotros acidificamos el metabolismo. ¿Por qué? Porque forzamos a la vaca a que empiece a absorber calcio y a remover calcio de los huesos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Básicamente preparar el mecanismo, el aparato que mueve calcio dentro de la vaca y tenerlo listo para el momento del parto. Entonces, porque no se activa de un día para otro. O sea, hay que hacer de doble de formación de proteínas, de enzimas, de receptores a nivel de intestino, y esos no se dan de la noche a la mañana. Necesitan una activación y necesitan un tiempo. Cuando nosotros damos sales aniónicas, bajamos el pH, nos aseguramos a través de la medición de pH en orina de que estamos logrando el trabajo. Porque como le digo, vamos de sales aniónicas a sales aniónicas. Y hay algunas que no hacen el trabajo simplemente. Entonces, sí, creemos que estamos haciendo bien el trabajo, mas no comprobamos que lo estamos haciendo bien. Entonces, eso es importante. Como dice ahí, el pH de la orina en Holstein, 5.5 a 6. En Jersey, un poquito más bajo. Los que tienen hato Jersey saben que las vacas Jersey son más susceptibles a contraer o a tener problemas de fiebre de leche. Definitivamente el Holstein es un animal diferente, un animal más eficiente. Además, se debe de dar calcio, porque como les dije, la idea es que se activen los mecanismos. Entonces tiene que haber calcio en ese intestino para que los transportadores muevan ese calcio hacia adentro. Entonces, ¿cuál es la idea en general para que se lleven? Es preparar a la vaca para la maratón que se le avecina. Como cualquiera de nosotros, yo si mando a un colega aquí o un compañero de ustedes a correr 20 kilómetros, no llega ni a 5 cuando está. Pero si yo le doy un mes de anticipación y lo preparo, tal vez no termina esos 20 kilómetros
en primer lugar, pero va a llegar a la meta. Es lo que se quiere con la vaca, ¿ok? Que la vaca salga adelante, que la vaca esté sana, ¿entiendes? Esté bien posicionada, como les dije, en términos de calcio, y se reduzcan aquel montón de problemas, la maraña de problemas que vimos. Y la otra herramienta que se utiliza también es la suplementación de calcio postparto, ¿ok? Ya sea con bolos o con pasta. No sé si en el mercado hay disponibles bolos de calcio. Se deberían de usar protocolizadamente. La vaca pare y se le dejan ir bolos de calcio, como les digo, para asegurar de que ahí no va a haber problema de calcio. Es prevención, ¿ok? Y ojo, que Diamond Bee no vende calcio. O sea, este es charla técnica como recomendación para evitar problemas de calcio. Y se da al parto y 12 o 24 horas después, depende cómo miren ustedes que la vaca se comporta. Ahí hay 3 marcas de sales aniónicas, eso es lo mejor que hay. No sé de nuevo si están en el mercado, son de diferentes casas farmacéuticas: Soyclor, Bioclor y Animate, ¿ok? Como dice ahí, evitar el uso de sales de amonio, ¿ok? Pero si no hay otra cosa en el mercado, pues tocará usarlas. Lo importante, como les digo, es medir pH para ver la efectividad. El pH se mide entre 7 y 10 días después que empezamos la utilización, ¿ok? Porque no es que hace un efecto inmediato, sino que se mide, tiene un efecto metabólico y de ahí se mide. Es importante medir, como les digo, 1, para asegurar que estamos haciendo bien el trabajo, y 2, porque no queremos acidificar en exceso, ¿ok? Como les digo, es algo artificial que estamos haciendo, y he visto casos en Perú donde se confundieron con la dosis y se llevaron un montón de terneros. Doloroso, pero lastimosamente lo logramos superar el problema. Espero que en calcio, y después vamos a tener un tiempo para preguntas, en calcio estemos bastante claros: dar sal aniónica, medir pH en orina, asegurarse de alcanzar el pH correcto, y si no, ajustar. Ahí hay un problemita en cuanto a ajustar, porque las sales aniónicas no son palatables, entonces a veces necesitamos una harta cantidad para hacer el trabajo y el animal simplemente no se la come. Por eso les mencionaba esas 3 marcas que están ahí, porque son efectivas. Con una pequeña cantidad se hace el trabajo, ¿ok? Pero bien, continuamos con cetosis, y como les decía, esto está relacionado al balance energético negativo. También varios expositores han hablado de ese tema. El balance energético negativo se da y se espera, de hecho, es algo esperado. ¿Por qué? Porque la producción de leche jala consumo. La producción de leche se dispara y esa jala el consumo. ¿Qué significa eso? Que el consumo viene atrás. Como el consumo viene atrás, la demanda es mayor a lo que el animal consume. Como podemos ver, ahí está la línea punteada, esa es la fecha de parto, ¿ok? El requerimiento está en bolitas azules, bolitas redondas. Entonces, si se fija, como aumenta la producción de calostro y de leche, el requerimiento de energía se va para arriba, pero de una. El consumo está en cuadros grises, el consumo se queda abajo, el consumo no sube de la misma manera, y por lo tanto la vaca se hunde en un balance energético negativo, como podemos ver con los triángulos, ¿ok? Sin embargo, un buen nutricionista, un buen manejo debería de sacar esa vaca de ese balance energético negativo a los 21, 28 días. Eso es con buen manejo y con buena nutrición, hablando de vacas en general de alta producción. Vacas de menor producción deberían de tener menos problemas. Condición corporal, como les decía, la condición corporal es una tremenda herramienta y está relacionado al balance energético negativo, que, como les decía, se espera. Por eso es que uno llena el tanque 3/4, no lo llena, definitivamente no llena tanque, porque si llena el tanque de las vacas, la cetosis se nos viene. Cuando digo llenar el tanque 3/4, es una condición corporal de 3.25. La regla dice 3.5. A mí me gusta como nutricionista mejor manejarlo a 3.25 por aquello de la diferencia en el ojo que tengo yo con el que tiene el ganadero o el que mide condición corporal.
Entonces yo lleno ese tanque a 3/4 porque yo sé que se me avecina un balance energético negativo. Necesito que esa vaca me para con un 3.25 para que tenga reservas energéticas y me pique lo más alto posible. Si yo hago que una vaca me para flaca, un 3, un 2.75, un 2.50, ¿cómo voy a esperar yo un buen pico de producción? Sabiendo que no tiene reservas. Entonces, como les digo, ese bajón, la línea amarilla que está ahí, o la línea azul también, o la línea amarilla, es un bajón en reservas energéticas, es un bajón en grasa. Como les digo, completamente esperado, y de ahí nosotros recuperamos a la vaca, ¿entiendes? No, esperemos que no se nos caiga tanto, o no debería de caerse tanto en condición corporal para que se pueda preñar, ¿ok? Y de nuevo llegamos al periodo seco, secamos la vaca con un 3.25 o con un 3.5. Esto es importante, como les digo, y ya vamos a ver por qué. Entonces, de nuevo llenamos a través de la lactancia, llenamos ese tanque. En periodo seco, esa vaca no debería de ganar ni perder condición corporal, porque a pesar, y mucha gente eso hace, en periodo seco engorda la vaca y eso a nivel metabólico la predispone a enfermarse. Aquí está la gráfica o la chart de condición corporal. Entonces, como les digo, esto es para Holstein, pero eso no significa que nosotros la podamos adaptar para nuestro cruce. Ustedes conocen su ganado, ustedes saben que es un animal flaco y un animal gordo. ¿Por qué? Porque especialmente cuando hay doble propósito, nosotros sabemos que definitivamente la condición o las reservas grasas cambian, ¿ok? Un animal lechero es un animal más huesudo, un animal cruzado con carne es un animal más redondo. Entonces, pero sí es importante cuando nos estamos empujando o nos estamos moviendo hacia una alta producción de leche. Y aquí vamos. Miren cómo cambian los días a la primera ovulación basado en la pérdida de condición corporal. Algo tan simple como medir condición corporal nos puede decir cómo nos va a ir en la reproducción. Entonces, perdimos medio punto de condición corporal, el tiempo de ovulación 29-30 días, ¿ok? Perdimos entre 0.5 y 1 punto de condición corporal 36 días. Perdimos más de 1 punto de condición corporal 50 días, ¿ok? Lastimosamente, en nuestras ganaderías a veces perdemos casi las 2 condiciones corporales, 2 puntos. Y de ahí queremos, dice, no se nos preña la vaca, ¿entiende? Entonces, ojo, hay que saber manejar esa vaca. Cuando en hatos lecheros uno llega y ellos tienen separadas las vacas de alta, ¿entiende? En los primeros días de parición, uno mira uno mira condición corporal y uno le puede decir al productor, usted está bien en reproducción, hay una buena condición corporal. Ya si el productor le dice, no, fíjese ingeniero, estoy teniendo problemas, entonces ya uno busca otros puntos. Pero si uno llega a un hato, mira las vacas flacas, definitivamente la reproducción anda caída. Y si de paso hay otro problema, mucho peor. Entonces, como les digo, queremos desenmarañar el tema. Entonces, ya mejorando o manejando la condición corporal, nosotros sabemos que vamos a estar por lo menos eliminando este problema de la parte de dilucidar cuál es el problema en reproducción. De nuevo, y este es con inseminación a tiempo fijo. Entonces, fíjense en la tasa de concepción a los 45 días, cuando el grupo perdió tiene una baja condición corporal, 2.5 o menos, hubo una tasa de concepción de 11.1 con inseminación a tiempo fijo. En el control, una condición corporal más de 2.5, 25.6, más del doble. Como les digo, simplemente con condición corporal. No les estoy pidiendo hacer inversión, no les estoy pidiendo hacer instalaciones, no les estoy pidiendo compren el producto más caro que puede haber. Simplemente con medir condición corporal, ustedes se posicionan en un mejor lugar y definitivamente ayudan a sus vacas. Y si ayudamos a las vacas, básicamente ayudamos el bolsillo. ¿Ok? Reglas básicas, nunca dejar caer una vaca en condición corporal de 2, ¿ok? En vacas delgadas sabemos que la reproducción y la producción de leche se viene a pico, ¿ok? Va a sufrir.
La pérdida total desde que la vaca pare hasta su pico de producción, ¿ok? Cualquiera que sean los días, ¿ok? En el caso suyo, nunca debe de perder más de un punto de condición corporal. Como les digo, se llene el tanque 3/4 para que la vaca use de esas reservas y pique, pero eso no significa que la vamos a hacer perder más de un punto de condición corporal, ¿ok? Y definitivamente nunca dejar engordar una vaca, ¿ok? Una vaca gorda está más predispuesta a la cetosis. Como les digo, eso sería como un tanque lleno, y un tanque lleno es dañino para la vaca. ¿Qué es lo que pasa? Solo para explicar, y aquí voy a tratar de ser lo más simple posible. Como les digo, nosotros esperamos que esa vaca tenga una condición corporal adecuada, un 325. ¿Por qué? Porque queremos que mueva grasa, se transporte a la sangre, ¿ok? Como dice ahí NIFA, ¿ok? Y llegue al hígado. El hígado es un órgano tan importante en la vaca como su corazón o como su rumen. Entonces, esas grasas llegan al hígado y ahí pueden sufrir 3 desviaciones. 1, se oxidan completamente y forman energía. Eso es lo que queremos para producir leche. 2, no se oxidan completamente y entonces se expulsan al torrente sanguíneo y ahí están los cuerpos cetónicos. Y esos son los que nos dan cetosis. Es normal y es deseable que hayan cuerpos cetónicos. No me confundan, ¿ok? Sí se deben de haber cuerpos cetónicos, porque en el caso del acetato, ¿okay? O acetona, que se conforma, también es precursor de grasa en el hígado, en la glándula mamaria, perdón. Entonces, esto es un proceso normal. El problema es que cuando hay exceso de movimiento, entonces el hígado no lo tolera y empieza como un carburador o un motor cuando tiene agua, empieza como a cabecear, empieza a funcionar mal. Entonces, la tercera ruta que puede tomar la grasa, como les digo, 1, que se oxide completamente y se forma energía. 2, que no se oxida completamente y expulsa cuerpos a la sangre que nos producen una cetosis. Y la tercera, que es la más dañina, ¿okay? Que se quedan dentro del hígado. Y ese hígado no se va a explotar, ese hígado tiene que ver qué hacer con esos cuerpos. Y lo que hace es que vuelve a formar grasa. La grasa que estaba en el músculo la pasa al hígado. Y cuando abrimos esa vaca, miramos un hígado color de ladrillo, un hígado todo amarilloso. Un hígado graso, nosotros lo sabemos como humanos, no es positivo, ni en humanos ni en vacas. Y aquí está la otra fuente, lo que está en verde representa básicamente el rumen, es la otra fuente de energía que esa vaca tiene en ese periodo de lactancia. ¿Y? Dele la siguiente, compañero, ahí. Ahí está. Bueno, esta la vamos a pasar, en aras del tiempo, yo sé. Cetosis, como le digo, los 3 cuerpos que se producen, la acetona, el ácido acético, acetoacético y el beta-hidroxibutirato. Ese BHBA es generalmente lo que miden los aparatos para medir cetosis, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Una reducción del apetito. ¿Por qué? Porque estos cuerpos básicamente corren en sangre y le están diciendo a los receptores de la vaca: hey, hay energía en sangre, ¿para qué querés comer? Y el apetito se deprime aún más, ¿ok? Y la remoción de grasa se incrementa y va cayendo en esa espiral, entiende que es negativo. Y por supuesto una reducción en la producción láctea. De igual manera hay cetosis subclínica y hay cetosis clínica, ¿ok? ¿Cuándo se da la cetosis? Principalmente en los primeros días de lactancia, como vemos ahí. Esto fue medido en 2 atos, ¿ok? Y ahí básicamente para demostrar que en los primeros días después del parto es cuando se da, los primeros días de lactancia. ¿Cómo la medimos? La podemos medir en leche, usando tiritas, ¿ok? Y no cambiaron la diapositiva. Se puede medir en orina, ¿ok? Y lo más correcto y lo más manejable es medirlo en sangre, ¿ok? Es lo más sabio y lo más recomendado. Este aparatito se ordena en Amazon. Yo no trabajo para esa compañía tampoco, pero sí lo hemos usado en Ecuador, lo hemos usado en Colombia, lo hemos usado en Perú y funciona. Cada tirita de esas, la última vez que las coticé valía 1.10, ¿ok? Usted, wow, ingeniero, 1.10.
Sí, pero el hecho de controlar una cetosis, el hecho de manejarla, saber que esa vaca no nos va a caer en problemas, que va a mejorar producción y reproducción, lo vale. Se los digo porque al principio el productor le pesa, pero después dice, no, ingeniero, definitivamente vale la pena, porque es rápido. ¿Cómo se trata? Ok, ya media vez la medimos, sabemos que tenemos cetosis clínica o subclínica con corticosteroides, más o menos, no es lo más recomendable. Dextrosa usan otros, ok, no es tan recomendable, ya les voy a decir por qué, pero sí, no es tan recomendable. Vitamina B12, definitivamente la vitamina B12 ayuda en el metabolismo de grasa en el hígado. Es como cuando el tanque tiene agua, o la gasolina tiene agua, le echamos un aditivo, no sé qué es lo que hace, pero ya el motor empieza a correr de mejor forma. Es lo que hace la vitamina B12 y otros aditivos. Y el propilenglicol, ¿ok? No sé si hay propilenglicol disponible en el mercado, pero es lo que se debe de usar, ¿ok? Oralmente, 300 ml por 5 días. Y así nos aseguramos de que esa vaca sale volando de ese problema de cetosis. No usamos glucosa, por eso es que no recomiendo la glucosa, porque la vaca en ese periodo tiene una resistencia a insulina. Entonces puede andar nadando en glucosa y no la va a poder utilizar. Por eso es que usamos ese bypass y usamos propilenglicol. A nivel de manejo, ¿qué debemos hacer? Uno, ya lo dije, mantener una condición corporal adecuada, una vaca no tan gorda. Obvio, no flaca porque no nos va a picar bien, pero no gorda porque nos cae en cetosis. Pero aún en vacas que no están sobreacondicionadas, ¿okay? Tenemos posibilidad de hacerla caer en una cetosis si no sabemos alimentar a ese animal, ¿okay? Por este tema de la resistencia a insulina, ¿okay? Entonces, en general, ¿qué es lo que hacemos o deberíamos de hacer en preparto? Y el doctor Oscar lo dijo ayer, definitivamente proveer una buena nutrición. ¿Por qué? Porque si hay una demanda, el ternero o el feto está creciendo, pero no sobrealimentarla, ¿ok? No sobrealimentarla. Entonces debemos de balancear la dieta para el consumo que tenga ese animal. Y aquí hay un ejemplo de qué es lo que pasa cuando sobrealimentamos, ¿ok? Aquí en la línea verde, en la gráfica, es una vaca que se le restringió el consumo. Lo que se ve allí es consumo de materia seca. Y la línea roja es una vaca que se le dio comida a libre albedrío, lo que ella se quisiera hartar. Entonces, como podemos ver aquí, cuando se restringió el consumo, la vaca picó mejor en consumo de materia seca posparto. Y es lo que queremos, que la vaca consuma lo más rápido posible para estrechar esa diferencia entre lo que necesita y lo que consume, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en condiciones de pastoreo? Condiciones de pastoreo, a la vaca se le da lo que se le tiene que dar y de ahí se manda a una pradera madura, no a una pradera tierna, porque en una pradera tierna definitivamente se va a alimentar o se va a nutrir más de lo que necesita. Entonces usamos una pradera madura. Si tenemos estabulamiento, usamos heno, no heno de mejor calidad, un heno regular, un heno fibroso. ¿Por qué? Porque sí queremos que esa vaca esté alimentada, pero que no se llene de nutrientes que no necesita y que definitivamente le van a crear un problema. Otro estudio, ¿ok? Donde de nuevo una vaca con consumo restringido, la línea azul, una vaca que se alimentó con alta fibra, baja energía, y una vaca que estaba consumiendo o lo que quería o sobrealimentada. De nuevo vemos que la vaca sobrealimentada, ¿okay?, tiende a tener un consumo inicial más bajo, y la que tenía una dieta restringida o una dieta alta en fibra, ¿okay?, tiene un mejor consumo, tiene un mejor arranque. Y esto lo he presentado por todos lados, porque esa es la tendencia, no la moda, sino lo que se tiene que hacer. Y viene un productor y me dice: ingeniero, pero tanta alaraca, ¿entiende? Y si se fija ahí, no llega ni a 1 kilogramo el consumo de materia seca. Lo calculamos por porcentaje y no es mucha la diferencia. O sea, complicarse tanto como me dice usted para obtener esa diferencia. De hecho, eso no es lo importante, como les dije anteriormente. Lo importante es lo que ocurre dentro de la vaca. Y hablábamos del beta-hidroxibutirato. Entonces, miren, en vacas sobrealimentadas,
cómo ese beta-hidroxibutirato se levanta después del parto. ¿Ok? Contrario a una vaca que recibió alta fibra o que fue de un consumo restringido. Entonces, esto es lo que queremos evitar cuando alimentamos a la vaca correctamente, que esos cuerpos cetónicos no se eleven y que la vaca no nos caiga en una cetosis. A esta dieta se le llama, el autor que está ahí, de hecho le da crédito a muchos estudiantes y a otros autores, se llama la dieta de los ricitos de oro. ¿Okay? Así le clavaron. ¿Por qué? Porque se trata de dar no mucho, no poco, sino lo justo, lo que realmente se necesita para alimentar a la vaca, sí, que se enferme y sin restringir la producción futura de leche. Y ya vamos a terminar para que no se me desesperen. Otra forma de ayudar en la cetosis, ¿ok? Hay evidencia de que hay ciertos nutrientes y aditivos que ayudan a las dietas en vacas en transición. Entre los nutrientes, la colina protegida. La colina protegida tiene la función de mejorar el metabolismo de grasa en el hígado. ¿Okay? Los aminoácidos tienen la misma función, propionato de cromo y biotina. Así como aditivos, y ya mencionaron algunos, encina y otros los productos de levadura, y estos sí son como los que vendemos nosotros, el Diamond B. Ayuda tanto a mejoras en la función ruminal, en el consumo de materia seca, pero más importante, este producto ayuda en la inmunidad, demostrado en muchas especies, aún en humanos. Para cerrar, ¿okay? Como podemos ver, y esto lo sabemos nosotros, no tengo por qué presentárselo, si tenemos mastitis vamos a tener problemas en el porcentaje de preñez, si tenemos metritis, ahí está de nuevo, vamos a tener problemas, obvio no. Si tenemos cetosis, aparece como que no afecta, ¿ok? O sea, la cetosis, si la estudian como tal, no tiene efecto en reproducción. El problema es todo lo que desencadena, lo que les decía. O sea, una cetosis, se cae el consumo, como se cae el consumo, se nos cae la producción, nos pierde condición corporal. Cuando nos pierde condición corporal, ya vimos el efecto que tiene en la primera ovulación y en tasa de preñez. O sea que, en conclusión, los trastornos metabólicos, nos pueden afectar. Está en función retardada esto. Ahí está, gracias. Los trastornos metabólicos reducen el desempeño reproductivo, ya sea directa o indirectamente, pero sí nos afectan a nivel de reproducción. La fiebre de leche, como ya vimos, aumenta las probabilidades de desarrollar una mastitis, retención de placenta, metritis, distosia, ¿okay? Y cetosis. El estado de condición corporal, se lo repito, ¿okay? Es una herramienta muy útil y ya lo vieron, ¿okay? Es una herramienta de diagnóstico sencilla, no tiene precio, más que todo tener la disciplina y el entrenamiento para medir condición corporal. Y les ayuda mucho tanto en la parte de reproducción como en el tema del manejo de cetosis. Y aun cuando la cetosis aparenta no reducir el desempeño reproductivo, las consecuencias de este trastorno metabólico sí tienen consecuencias negativas. Y con eso los dejo y no sé si hacemos las preguntas ahorita o hasta después. Y muchas gracias.